El equipo de Dehancer Pro me ha contactado para hacer una review de su plugin. He estado varias semanas trasteando con el plugin, así que este vídeo va a ser una mezcla de review, pequeña explicación y mi opinión sobre qué me parece Dehancer. Para quien no conozca Dehancer es un third party plugin que hace simulaciones de película y que te va a permitir conseguir ese look cinemático que todos buscamos, te diría de una forma mucho más fácil. Lo puedes instalar en Premiere Pro, en Final Cut o donde yo lo utilizo, que es DaVinci Resolve. Tenéis mogollón de vídeos en YouTube de coloristas profesionales, tanto en inglés como en español, de gente que te explica de manual cómo utilizar este tipo de herramientas y cómo trabajar el color en DaVinci de forma súper profesional y de manual. Esta es mi forma de trabajar. Os voy a hacer una pequeña guía de cómo utilizo yo para dar esa salsa extra a mis vídeos. Vamos al ordenador. Hemos hecho la instalación de Dehancer Pro. Es muy sencilla, es como si trabajas en Mac, es como instalar cualquier otro programa, le das a instalar y se te añade directamente a DaVinci, que es donde yo estoy trabajando. Lo único que tienes que hacer es cuando añades el plugin, ahora os explicaré cómo lo añadimos en la parte de color, pero nos vamos a la parte de abajo en Options y eliges tu licencia. Ahí pones tu código de licencia y se añade. Otra cosa que te vas a dar cuenta es que todos los perfiles de película no están. Hay un botón aquí que aparece la primera vez que abres Dehancer, le das a Update y se actualizan todos y ahí ya te aparecen los perfiles. Lo segundo que hay que tener en cuenta es tu espacio de color. Si nos vamos aquí a los ajustes, Color Management, os voy a abrir un segundo el PDF y aquí Dehancer nos recomienda distintos perfiles de color, distintos para trabajar en distintos espacios de color. Así es como yo trabajo. Importante si trabajas en Mac que pongas el espacio Rec 709 que acaba en A, porque si no vas a hacer cosas y luego cuando exportas dices, oye, pero yo no lo veía así en DaVinci. Es muy importante la A de Apple. Esto para el inicio. Otra cosa que al principio me molestaba un poquito es que cuando tenemos la herramienta inicialmente está todo abierto. Nos aparece así, como muy grande, es muy difícil o es un poco incómodo moverse entre herramientas. Si trabajas desde Mac, pulsamos Option y hacemos clic en una de las herramientas y se van a abrir o cerrar todas. Así ya tenemos todas plegadas y podemos ir trabajando de una en una, que es muchísimo más cómodo. Pulsamos Option de nuevo y se nos abren todas. Una vez visto esto, lo que os quería enseñar son 5 planos distintos que he elegido donde aplico la herramienta para darle ese extra y hacerlo un poquito más cinemático. Lo voy a aplicar y desaplicar para que veáis el antes y el después. Si os fijáis es suave, es como un extra. Es verdad que ahora os voy a explicar un poco cómo trabajo yo los colores, pero esto lo que nos hace es ese extra de salsa para hacerlo un poquito más cinemático. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ves? Colores, altas luces un poco como quemaditas. Esto nos da un tono que tiene un rollo muy cinemático, ¿no? Igual, hemos bajado altas luces, le hemos dado un tono más cálido, nos funciona. Esto aquí lo que vamos a ver es contraste a tope. Vale, o sea que en interior también funciona. Un plano de Madrid. Jugamos los tonos cálidos, bajamos las altas luces. Todo está bastante equilibrado. Esto es para que veáis un poquito antes y después si en la herramienta, ¿vale? Como yo trabajo, importante que nos vayamos a cómo te recomienda Dehancer en el manual. Por cierto, echarle un ojo al manual. La herramienta te viene con un manual bastante completo de 34 páginas. Yo le he ido echando un vistazo herramienta por herramienta para tener distintas cosas en cuenta. Le he aplicado el cómo yo trabajo sin complicarme la vida. No soy un colorista experto, así que tampoco quería hacer un flujo que me complicara mucho la vida. Pero me he leído la herramienta
para entender realmente lo que estoy haciendo. Si os fijáis en cómo tengo colocado todo esto son mis correcciones hasta aquí. Esto es un LUT de Phantom LUT que probablemente muchos conozcáis, que me convierte el logarítmico a Rec 709 y después de convertirlo aplico la herramienta. Es decir, tengo lo que se llama el CST, el Color Space Transformation, tengo mis correcciones y después de mi CST tengo la herramienta. Así es como nos lo recomienda. Correcciones primarias, máscaras si aplicas, CST, luego de Enhancer y luego si añades algo de Sharpen. Así es como te recomienda que trabajes, más que nada para que funcione correctamente, ¿no? Esto no hace falta que lo tenéis en pantalla, le podéis echar un vistazo, así es como yo trabajo. Le he puesto las etiquetas para que me sea muy fácil luego volver a ellas. Pero esto es donde aplico la luz. Aquí saturación. Algunas cosas son muy, muy suaves. Temperatura de color. A veces aplico, a veces no. Contraste. Aquí trabajo los rojos si tengo pieles. Un poquito de luz extra si tengo que hacer alguna corrección extra. Sombras. Highlights si quiero aplicar alguna máscara para las altas luces. Y aquí es donde está toda la magia. Aquí empezamos en logarítmico. Aparece un vídeo muy, muy, muy planito. Le aplico los Phantom LUTs. En este, por ejemplo, le he aplicado neutral. Pero tenemos muchas opciones. ¿Vale? Y luego la salsa. Aquí es donde surge la magia. Lo que me mola del look, hay gente que utiliza la herramienta para hacer un 0 a 100. Yo lo utilizo como ese extra. Ya he trabajado mucho los colores. Phantom aquí es clave para llevarnos a un 709 bastante pulido ya. Y aquí es donde le damos el toque que lo hace más cinemático. Vamos a ir, si queréis, herramienta por herramienta para que veáis cómo funciona. Cuando entras en Enhancer ves como muchas cosas. Una vez las trabajas 3 o 4 veces, sabes qué tocar y qué no te hace falta tocar porque no va en tu estilo. Lo primero que tienes que hacer para empezar, yo he abierto aquí un nodo para simularlo, aunque lo voy a borrar ahora porque ya tengo aquí el otro. Abrimos un nodo, nos vamos a efectos. Aquí buscamos la herramienta de Enhancer y la arrastramos al nodo. Ahí se nos abriría directamente la herramienta y podemos empezar a trabajar con ella. Yo borro este porque ya lo tengo. Lo primero que nos aparece cuando abrimos la herramienta es el input. Aquí le tenemos que decir en qué espacio de color estamos trabajando en nuestro timeline. En nuestro caso es Rec 709. Si sigues las guías de Enhancer, tienes otros espacios. Aquí tienes que indicar dónde estés trabajando, ¿no? En nuestro caso, 709. Yo aquí he hecho unos pequeños ajustes. Esto es muy personal. Honestamente, lo más sencillo es ir tocando para ver qué hace cada cosa. Y si nos surgen dudas, nos va enseñando de Hansen en la guía qué hace cada cosa. Tenemos aquí, bueno, aquí esto es todo espacios. Pero a partir de aquí, oye, ¿qué hace la compensación de exposición? ¿Qué hace la temperatura? Algunas son muy obvias, a veces tenemos que ir a la guía para entender realmente cómo es un proceso de simulación de película. Algunas cosas tenemos que ir a la guía para entender qué nos hace. Una vez hemos trabajado la exposición, elegimos, aquí es donde está la magia, aquí es donde te pasarías más tiempo para ver qué tipo de película eliges. Esto yo vengo de fotografía en Lightroom. Cuando pones el mouse encima de tus perfiles, puedes ver una simulación. Entiendo que para vídeo es totalmente distinto, pero estaría muy guapo en un mundo paralelo con toda la IA que tenemos ahora, que pusieras directamente el ratón aquí y que te apareciera en pantalla una simulación como en Lightroom. Entiendo que para películas es distinto. Lo único que tienes que hacer aquí es ir clicando y vas viendo qué película te gusta más, qué película tiene sentido, que elijas para buscar ese
efecto, ¿no? que nos gusta. Yo para esta he elegido Kodachrome porque parece que funcionan con los colores, así que vamos con esta. Importante en la herramienta, para ver un antes y un después y para quitar cosas que no nos interesan, tenemos aquí el activar y desactivar. Lo quitamos y vemos lo que ocurre. Eso está muy bien para realmente ver lo que está haciendo la herramienta. Aquí es donde jugamos un poco con el perfil que hemos elegido a nivel contraste, separación de color, etcétera, etcétera. Hay una cosa que me ocurrió el otro día, y es que si subía mucho, si os fijáis en pantalla, si subo mucho el contraste, es como que empiezan a haber píxeles muertos, así que si de repente veis que os ha pasado esto en pantalla, yo descubrí que era por el contraste, así que supongo que tiene un límite por cosas obvias de píxeles y de resolución, así que bueno, yo descubrí que era por el contraste, esos píxeles muertos, así que lo bajamos. Hay que jugar aquí muy bajito. De todas formas, esto es una cosa que yo tengo, por ejemplo, aquí en este panel. Puedo jugar con el contraste aquí. Lo podemos añadir en la herramienta, que se aplica más a The Hansen en sí, o antes, en las correcciones básicas, ¿vale? Esta herramienta está muy bien, Field Compression. Aquí es donde jugamos con las altas luces. Fijaos el rango que tenemos. Aquí es donde está la magia. Aquí es donde matas realmente ese efecto digital regulando las altas luces, que es muy difícil regularlas. De alguna forma sientes que van a explotar cuando trabajas con herramientas normales. En The Hanser, de alguna forma, tocando el impacto, juegas muy bien las altas luces. Eso me gusta muchísimo. ¿Ves? Si quitamos y activamos, voy a poner por ejemplo otro clip. Fijaos cómo puedes jugar aquí las altas luces. Muy bien, me gusta mucho cómo lo trabaja. En Expand lo que tenemos es jugar los puntos negros y puntos blancos, es decir, luz. Voy a quitar esto y nos vamos a jugar en histograma. No, en histograma no. En Parade. Aquí es donde podemos ver 0 siendo nuestro punto más oscuro, nuestro negro más oscuro, y blanco siendo 100, perdón, siendo nuestro blanco más quemado. Aquí es donde jugamos, si os fijáis en el histograma. Fijaos cómo nos afecta. Aquí es donde jugamos el contraste. ¿Qué queremos hacer con altas luces y qué queremos hacer con sombras y puntos negros? Jugamos el balance, activamos y desactivamos y vemos cómo ya tiene un contraste correcto, ¿no? La herramienta de Hanser es una herramienta que simula todo el proceso de película, print. Realmente aquí lo que estamos eligiendo es continuar ese proceso analógico. En la guía os explica mucho mejor y hay un mogollón de tutoriales muy técnicos de coloristas que nos enseñan a utilizar Kodak 2383, que es ese look de película que os utiliza mucho en Hollywood. Yo normalmente lo quito porque si lo aplico me aplica un extra que no estoy buscando, pero echarle un vistazo porque merece la pena. Y miraos en páginas de Red, de Kodak, películas, cómo aplican este look. Mogollón de tutoriales por YouTube mucho más técnicos. Echarle un vistazo porque merece la pena. Este ajuste Color Head mola mucho porque simula, ahora os pondré una foto en pantalla, simula las ampliadoras de película. Entonces aquí lo que hacemos es tocar, lo voy a activar para que lo veamos. Aquí lo que hacemos es modelar, como si fuera en película, como si estuvieras trabajando en una ampliadora, pero en digital. Todos estos tonos de magenta, de azules, de amarillos, de una forma muy sencilla. Me mola mucho. Yo normalmente lo tengo desactivado porque eso lo he trabajado previamente en mis ajustes básicos. Pero si me hiciera falta y le quiero dar ese extra y llevarle un poquito este plano a tonos verdes, ¿ves? Por ejemplo aquí, sin activarlo no puedes verlo. Si lo quiero llevar así un poquito más a verdosos, lo trabajo aquí y se ve mucho mejor. Pero muy chulo cómo han replicado el proceso de película
que es un proceso muy complejo en el que yo poco a poco me estoy metiendo. No me he metido en laboratorio, no me he metido en revelado, pero más o menos entiendo el proceso. Lo han replicado en digital, me parece, en ese sentido, mis 10 a The Hansers por hacerlo así, ¿eh? Muy chulo. Film grain, aquí es donde trabajamos el grano. Es muy importante en cualquier... Yo tengo un M1 Max, una máquina espectacular, pero cuando le aplicamos grano es un proceso muy pesado en el que trabajar con él vais a ver que si reproduzco el vídeo, bueno, esto es un plano fijo, pero por ejemplo si lo aplico en este, pierdo algún frame por el camino, así que yo lo desactivo y luego lo activo a la hora de exportarlo. Al principio no me gustaba, yo no soy de aplicarle grano, le aplico en la cámara, le pongo un Promist 1/8, no 1/4 porque ya me parece demasiado, pero le aplico 1/8, me quita una gotita, algo muy suave, ese look digital. Entonces no le aplico grano porque al final estoy trabajando en digital y es verdad que el look cinematográfico va mucho con grano y una forma de trabajar específica, para mí me es suficiente. Entonces no le aplico el grano como veis aquí, que está muy bien trabajado, está muy guapo, grano de película. Yo lo reduzco un poquito, no lo pongo en negativo para reducirlo un poquito, por mucho que bajes cantidad y tal, no es suficiente, así que lo pongo en positivo, que se me queda muy suave. Un grano fino que para mí me es más que suficiente. Le da ese toque. Lo que me gusta aplicar el grano aquí, en diferencia de aplicarlo en DaVinci, es que realmente la herramienta está entendiendo altas luces, sombras y medios tonos, y te está aplicando el grano de forma distinta en cada una de esas fases. No te hace como una capa por encima muy ruda y que se ve el grano feo. Si os fijáis aquí en el grano no es igual en esta parte de sombras o medios tonos que las altas luces. Está muy bien trabajado. Ahí muy bien. Si le queremos aplicar el típico look de película puro, lo que nos hace la película, sobre todo lo ves mucho más claro en vídeo, aunque lo ves en foto también, es aplicarnos ese halo rojo en los bordes. Yo lo quito, no quiero ir tan exagerado en cuanto a película, pero si queremos jugarlo, lo aplicamos y vamos jugando con todos los ajustes para tener ya ese look fílmico total. Lo mismo con el bloom, va muy de la mano. Si pones halation, bloom va muy de la mano. Yo lo desactivo, pero nos aplicaría, sobre todo en altas luces es donde se ve claramente, nos aplicaría ese look como activando las altas luces para que queden un poquito más veladas, pero con ese rollo película que mola. Yo para las cosas que hago lo desactivo, pero si alguna vez quiero hacer un vídeo más super peli, lo aplicaré. Viñeteado, curiosamente sí que lo aplico, porque no es el viñeteado feo que puedes aplicar en Lightroom, que te hace ahí como una especie de... Te enfoca demasiado la película. Aquí lo que, si os fijáis, es muy suave y de alguna forma tu atención va al centro. O sea que está muy bien trabajado, me gusta mucho. Film breath yo tampoco lo aplico. Esto de lo que nos habla es de esos accidentes que ocurren en la película en cuanto a la exposición. Yo no lo aplico, si os podéis leer en el manual un poquito que nos lo explica mejor. A mí no me hace falta. Lo mismo para Gate, otro ajuste que no utilizo. En Monitor está muy bien porque podemos ver en la escala IRE, nos hace aquí el false color y podemos ver dónde estamos jugando en la exposición, en la escala, y también un indicador de que tenemos quemado o subexpuesto. Está muy bien, me gusta mucho. Esto lo puedes aplicar también en DaVinci, pero tenerlo aquí en la herramienta me parece muy top. Esto tardé un poquito en encontrarlo, está al final del todo. Output es la cantidad de ajuste que le queremos meter. Es decir, esto, yo si os fijáis, estaba en un término medio. No me gusta aplicarlo al 100% porque me parece demasiado. Habrá veces que lo aplica al 100%. Esto es a gusto de consumidor.
depende de lo que necesites y lo que consideres que te viene bien. Yo lo tengo ahí a la mitad. Esto también lo podemos hacer en Key, bajarlo aquí, pero creo que es mejor hacerlo en la herramienta, la verdad. Y luego, para terminar, puedes exportar esto como un LUT. Me parece una cosa muy chula, para que trabajes muy rápido. Aplicas tu LUT que has trabajado, que te conviene porque la escena es siempre esa. Me gusta. Esta ha sido mi explicación de Hanser Pro. Espero que os haya servido. He hecho una explicación muy sencilla con cómo empezar, las herramientas y cómo yo trabajo. No soy un colorista profesional, pero estas herramientas son las que me hacen llegar a los colores que busco sin tener un conocimiento como un colorista profesional. Me gusta mucho, es muy sencilla, tiene una curvita de aprendizaje de nada, de unas horas. Así que yo personalmente la voy a seguir utilizando para mis vídeos, aplicándola, como veis, en el final, ese toquecito extra para hacerlo un poquito más fílmico. Espero que os haya gustado. Tenéis, por cierto, el equipo de The Hanser me ha dado un código que lo podéis utilizar para tener un pequeño descuento, así que bienvenido sea. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.